aprovechar también su tiempo y tomar las previsiones para lo que es la presentación de los trabajos para la práctica de dermatología y de la misma forma para que tengan tiempo para estudiar lo que son sus exámenes. Lo que sí les aviso es que va a entrar de nuevo lo que es la parte de el temario, va a entrar lo que son los nevos y lo que son la parte de melanomas. Voy a tratar de escoger los temas para decirles a ustedes cuáles son los temas que van a entrar para el examen, cosa que no es habitual porque generalmente un examen final es de todo, pero voy a seleccionar temas de todo lo que hemos avanzado para que se puedan recortar el contenido de lo que es la parte de materia de dermatología y de esa forma, de ese temario específico, puedan dar lo que es su examen final y de esa forma ya puedan tener un buen promedio de notas y dedicarle un poco más de tiempo a lo que son las materias troncales. Entonces, de esa forma, digamos, es lo que a mí me gusta trabajar. No me gusta imponer, no me gusta, digamos, ser tajante. Lo que sí me gusta es que tengan las oportunidades. Y también sé que en cuarto año es bastante pesado por el flujo de materias que hay. Entonces, de esa forma, lo que vamos a hacer ahora es tocar en forma rápida lo que es la parte de la revisión del examen que hemos dado el día de hoy. Igual, para las personas que no han dado el examen del día de hoy, tienen que presentar su carta para que se haga otra fecha el examen. Y como las personas que han dado en anterioridad lo que son los exámenes tipo B no son los mismos, entonces siempre modifico lo que son la parte de los exámenes, siempre mantengo la alternativa de 2 exámenes. Y vuelvo a repetir, voy a analizar en este tiempo para decirles en el transcurso del fin de semana cuáles son los temas que van a entrar para lo que es el examen final, excluyendo los que son los temas menos importantes para que no estén, digamos, con poco tiempo para estudiar la materia y dedicarle también su tiempo a otras materias. Si hay alguna duda, algún comentario, como siempre les he dicho, consulten, no tengan pena, estamos acá para ayudar, colaborar, coordinar entre nosotros. Bien, este es nuestro examen parcial, se está viendo la imagen, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias. Bien, entonces en la primera pregunta que hemos tenido entre los factores que producen el acné están los siguientes, excepto. El problema que siempre hemos visto que se forman los comedones es porque aumenta lo que son los tapones de queratina, entonces la primera es verdadera, excepto que es el estafilococo aureus. No se olviden que el piodermitis es el que se encarga de lo que es la parte de producir esa infección, junto a lo que son la formación del proceso inflamatorio, lo que es la éstasis de lo que son los componentes lipídicos. Entonces, en la primera pregunta, entonces, esa era la respuesta que indicaba un excepto o la respuesta que era falsa. Cuando hemos hablado de los niños, cuando hemos tocado el tema del acné, los recién nacidos también presentan acné. ¿Por qué? Al momento del nacimiento hay una variación hormonal, lo que es la parte del desarrollo, entonces presentan en la etapa inicial lo que son la parte de los andrógenos, que van a estar relacionados directamente con lo que es el sistema nervioso central y no netamente de lo que es la parte de testicular, sino que va a haber lo que es la parte de estimulación de lo que es la parte de suprarrenales, va a funcionar con lo que es la estimulación del sistema nervioso central, entonces aumenta una producción de andrógenos, pero no de origen testicular. Entonces, tanto varones como mujeres presentan los pequeños comedones en lo que es la parte del acné. Entonces, los niños sí presentan acné cuando son recién nacidos. Cuando hemos hablado de lo que es la parte del acné conglobata, va a presentar supuración, ulceraciones, también va a tener previamente lo que son la parte de los procesos de inflamación folicular, aspecto grave, va a empezar a producir una infección secundaria por el estafilococo aureus. Lo que no presenta es una forma quística grave, sino que empieza a producir lo que son las ulceraciones y lo que es la parte de la secreción. Por eso es que
la respuesta en este caso que hemos estado pidiendo para lo que es la parte de las características específicas del conglobata, entonces es forma quística. Entonces, estas ya son otras variantes para las complicaciones del tipo tropical que se menciona en el tipo de acné. En la parte del texto, cuando hemos visto en lo que son otras formas de acné, en lo que es la parte del acné de tipo tropical, entonces vamos a encontrar esas otras características. Bien, el proceso inflamatorio en lo que son la parte de las foliculitis, igual se ha mencionado que también forman parte de patologías similares al acné. Entre estas patologías también están las eosinofílicas. En este tipo de procesos inflamatorios de los folículos, no se van a presentar lo que son la parte de los comedones, motivo por el cual permite diferenciar estas patologías del mismo acné. Entonces, en este caso la respuesta era verdadero. Cuando hablamos de la rosácea, cuando vemos lo que es la parte del eritema persistente con telangiectasias, esto corresponde al estadio 1. Cuando hablamos de la diastesis rosácea, cuando hablamos solamente va a ver lo que es la parte del eritema. Entonces, entre las tablas y variaciones, entonces existe esa diferencia única que previamente a lo que son etapa 1, 2 para adelante, considera una etapa previa como es la diatesis rosácea, donde solamente es la parte del eritema. Entonces, la respuesta correcta cuando vemos telangiectasias, entonces es del tipo 1. Entonces, como la rosácea es una lesión muy similar, una patología muy similar al acné, pero como hemos mencionado anteriormente, no van a presentar comedones. Entonces, por eso hay preguntas que son muy similares. En este caso, van a presentar papulapústulas, como ya mencioné en lo que es la parte del texto, que son bastante pequeñas, pero no van a ver lo que son la parte de los comedones. Entonces, cuando hablamos de complicaciones de lo que es la parte del estigma, es una complicación de la rosácea, se caracteriza por ulceración con costas adherentes y gruesas. También, digamos, la respuesta es falsa, porque el estigma no corresponde directamente a lo que es la rosácea. Ahora, la presencia de la lengua de frambuesa es una patología específica de lo que es la parte de la escarlatina. Y la escarlatina también se conoce como fiebre escarlata, motivo por el cual la siguiente pregunta, cuando hablamos de la erisipela, que es una patología muy similar, no va a tener estos... A ver, vamos a ver un segundo. Entonces, la escarlatina, como mencionaba, también va a tener lo que es la fiebre, pero vamos a ver que en la erisipela también puede presentarse lo que es la parte de fuera de la fiebre, estas dos variantes que permiten diferenciar específicamente esta patología. Entonces, la falta de energía, el paciente letárgico, entonces va a tener astenia y adinamia. Entonces, la pregunta 9, la respuesta era verdadero. Entonces, pueden sacar como son las capturas también de lo que es la parte de la pantalla. Ya han sacado también fotografía de lo que es la parte del examen al final del mismo en blanco. Si hay alguna observación, como hemos hecho con anterioridad, se puede reclamar y podemos observar y internamente ver esta alteración y podemos corregir si es que consideran de que no está correcta alguna de las respuestas. Entonces, la siguiente pregunta, en la número 10, vamos a tener que lo que son las presencias de erosiones costrosas doradas amarillentas en lo que es la parte del rostro, orientan a lo que es la parte del diagnóstico de la hidradenitis supurativa. Por eso es que empieza a haber supuración, pero empiezan a formar lesiones costrosas, producen rascado por lo que es la molestia, entonces toma este aspecto. Características muy parecidas vamos a encontrar también en lo que es la parte del impétigo. Entonces, por eso es que
Si hay una duda, revisen estos dos puntos en lo que son la parte de las diapositivas y la podemos resolver. Ahora, la erisipela se va a caracterizar porque va a formar lo que son las placas eritematosas, van a estar inflamadas, son brillantes, calientes y dolorosas. Entonces, eso es lo que la característica del dolor hace que se diferencie de lo que es la escarlatina, que solamente es manifestación con lo que es la parte de la fiebre, lo que es la parte de la lengua de frambuesa. De la misma forma se va a diferenciar con lo que es la parte del impétigo, que no es dolorosa, entonces va a empezar a formar primero lo que son la parte de las vesículas, vamos a ver también si van a formar lo que son placas amarillentas, entonces vamos a poder ver esas características, pero en otras patologías, mientras que en la erisipela específicamente solamente van a ver estas placas, formaciones de placas, las lesiones son mucho más amplias. Por eso es que, digamos, la pregunta 11 tiene esa respuesta. Entonces, colocamos por eso, para que vean la diferencia que existe entre lo que es la parte de la erisipela y lo que es la parte de la escarlatina, entonces vamos a encontrar que en la escarlatina va a haber lo que es la parte del rash. De la misma forma, ambas van a tener eritemas, pero va a tener lo que es la parte de la escarlatina, como es la lengua de frambuesa, erupciones también en la parte de la piel en forma de puntos levantados, como la piel de gallina. Y eso va a dar un aspecto áspero a lo que es la parte de la exploración de estos pacientes. Entonces, cuando vean una persona que esté con la piel enrojecida en la parte hacia que es la parte del rostro, que tenga escozor, comezón, y la piel tenga ese aspecto como piel de gallina, entonces nos va a orientar directamente a lo que es la parte de escarlatina. Dame un segundo, por favor. Bien, por eso les digo, revisen bien con calma, porque podemos ver la pregunta 10, porque acá la hidroadenitis supurativa tiene un predominio de ubicación en lo que es la parte de axilas, mamas, región anogenital y lo que es la parte de ingle. Excepcionalmente aparece en cara, pero cuando hemos visto las lesiones de la hidroadenitis supurativa, nos va a dar lesiones en lo que es la parte de región anogenital, como hemos visto ulceraciones, granulaciones y procesos fistulosos, entonces hemos encontrado eso, porque en la hidroadenitis supurativa, entre lo que hemos visto la parte del tratamiento, tienden a ser patologías donde se tiene que hacer muchas veces disecciones bastante profundas para poder retirar tejido dañado. Entonces muchas veces llegamos a hacer resección de lo que es la parte de la piel, tenemos que cubrir con lo que es la parte de injertos. Ahora, lo que es la parte de la hidroadenitis supurativa, inicialmente va a tener características del acné, pero en este caso sí va a presentar comedones. Acá la pregunta dice, no presenta comedones, motivo por el cual la respuesta es falsa. Siempre tengan cuidado con estas pequeñas palabras, no en lo que son la parte de las preguntas. No es con mala intención, sino para que puedan leerlos con calma y de esa forma puedan resolver su examen. La dermatitis peribucal, cuando hemos estado mencionándola, entre lo que está en el tema de lo que es la parte de acné, también que es una de las patologías de tipo eruptivas, también pertenece al grupo de lo que es la parte del impétigo, también como la hidroadenitis supurativa, por eso es que muchas están ligadas. En este caso van a ver lo que son las pápulas, pústulas eritematosas bastante pequeñas, entonces la respuesta es de tipo verdadero. Ya empezando a tocar lo que son la parte de las foliculitis,
Como la pregunta indica, la foliculitis se produce por infección de el Streptococcus pyogenes participa, Staphylococcus aureus participa, las pseudomonas también participan. Entonces, en este caso, la respuesta es que ambos son verdaderos. Entonces, acá la relación que tenemos es a las foliculitis no infecciosas. Entonces, ¿cuáles no pertenecen a este grupo? La pseudofoliculitis o foliculitis de la barba va a pertenecer a este grupo. La de Calvante, lo mismo. La foliculitis escleroidea de la nuca pertenece al grupo de tipo infecciosa. Entonces, el excepto era el tipo B. También, como se mencionaba hace unos instantes, la pseudomonas aeruginosa también produce foliculitis de tipo infecciosa. Entonces, la respuesta es verdadero. Cuando hablamos de los agentes etiológicos para lo que es la parte de la foliculitis y la forunculosis, sobre lo que respecto a los agentes etiológicos son los mismos, la respuesta es verdadero. La única diferencia es que ya cuando hablamos de forunculosis estamos hablando de que el proceso infeccioso tiende a invadir en profundidad del tejido. Es más profundo. Entonces ya vamos a encontrar que va a haber procesos infecciosos ya a nivel de tejido celular subcutáneo. Bien, con respecto a lo que es la parte de la furunculosis, estamos hablando de patologías que van hacia la parte profunda. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Forman abscesos con pústula central, esto es verdadero. Presentan grados diversos de celulitis, es verdadero. Por el proceso inflamatorio y como abarca en profundidad, entonces tienden a ser más dispersos. Ahora, el excepto en este caso se localiza en las capas superficial y profunda del epidermo. Este es el excepto, que si bien empiezan con un proceso localizado de una puerta de entrada, pero se localizan, como les he mencionado, más profundo y embarcan lo que es la parte de la dermis y tejido celular subcutáneo. Denme un segundo, por favor. Cuando hablamos ya del antrax, estamos hablando de lo mismo, de lo que son la parte de las patologías relacionadas con lo que es la parte de la furunculosis, lo que es la parte de la foliculitis. En este caso, el antrax es ya una invasión más profunda donde vamos a encontrar abundante pus, empiezan a haber febrículas, malestar general, los forúnculos que se forman empiezan a unirse, producir trayectos de fústula y en forma constante drenan pus. Aquí se coloca lo que es la palabra rara vez, es frecuente la incidencia. Entonces, esta es la afirmación falsa. Es una característica del antrax que forma prácticamente lesiones como si fuese un cráter de luna en la persona y empieza a haber supuración en todas las personas que van a tener esta patología. Cuando hemos hablado también de lo que es la dermatitis exfoliativa estafilocócica, entonces va a haber lo que es la parte de enfermedades que hemos mencionado que van a producir ampollas, en este caso con líquido amarillento y halo eritematoso. Entonces empieza a producir ampollas. Entonces no se van a formar lo que son la parte de las pústulas, por eso son las enfermedades de tipo eruptivas. Entonces, esa es la diferencia. El contenido líquido, lo que son la parte de las ampollas o las vesículas, es de líquido claro cuando es por estafilococo y pústulas cuando ya hablamos de otro tipo de patologías.
y volvemos a tocar lo que es la parte de una similitud en lo que es la parte de los diagnósticos diferenciales. Hablamos pues del eritema difuso, mal definido, aspecto de lija, lo que hemos hablado de piel de gallina, punteado. Entonces, son similares en lo que es la parte de la dermatitis exfoliativa estafilocócica a lo que es la parte de la escarlatina. Por eso el diagnóstico diferencial se da entre estas dos patologías, porque van a tener ese aspecto áspero, rojizo en lo que es la parte de la piel. Entonces la respuesta era escarlatina. En lo que es la parte de la insuficiencia venosa en miembros inferiores y lo que va a ocasionar lo que es la parte de las ulceraciones, estas lesiones van a estar ubicadas más hacia lo que es la parte de lo que son la parte de los maleolos. La ubicación de pantorrilla pretibial supramaleolar, esto ya es indicación de una patología de tipo arterial. Úlceras en sacabocados, bordes bien delimitados, también corresponden a úlceras arteriales, no a venosas. Las úlceras venosas son de forma irregular, son superficiales, los bordes van a estar inclinados y siempre van a tender a estar ubicados hacia lo que es la parte de maleolo. Ahora, finalmente la última pregunta del examen, cuando hablamos de las úlceras neuropáticas o lo que es la patología de pie diabético, entonces su ubicación va a estar hacia lo que es la parte de la planta, de dedos de los pies y tobillos, lo cual se produce porque ya existe una pérdida de lo que es la parte de la sensibilidad, lo cual produce áreas de isquemia y posteriormente va a producir lo que es la parte de necrosis. Entonces, ese es el patrón del examen del día de hoy. Se ha tratado de que las preguntas no sean rebuscadas. Sí, digamos, ha habido un grado de dificultad porque habitualmente hemos estado acostumbrados a lo que es la parte de los exámenes virtuales. Entonces se ha modificado también con la situación de que están con exámenes, estaban con lo que es la parte del curso que había en el Paraninfo. Entonces, y de ahí salirse y tener que entrar a lo que es la parte del examen, entonces son factores externos también que condicionan, digamos, lo que es la parte del rendimiento académico. Las situaciones de calor, lo que es la parte también de tomar un nuevo examen, y esta vez de tipo presencial, donde nos hemos conocido, entonces también un poquito causa estrés. Pero se ha tratado de hacer las preguntas lo más funcionales posibles. Si se han dado cuenta, entre las preguntas son para que ustedes más o menos se den cuenta de que existen patologías similares, que entonces entre las cuales hay que considerar lo que es un diagnóstico diferencial, que van a tener pequeñas variaciones, pero son muy similares. Bien, eso con respecto a los test del examen. Adelante, por favor, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Doctor, buenas noches. Adelante, Respecto a la pregunta 10, ¿podría regresar, por favor? Estaba revisando las diapositivas y quisiera Está confirmar la respuesta. por eso es que les decía, cuando hemos visto lo que es en la parte del número 13, cara, eso es septo, de lo que es la hidroadenitis supurativa. Está la 10. En la definición de presencia de erosiones costrosas doradas amarillentas Más aparece impétigo. en la definición de impétigo y no en la de hidradenitis supurativa. Eso Correcto. No, por eso es correcto. Igual, digamos, a lo que es la parte del marcado, igual, digamos, lo acabo de revisar, ¿no? Bien. Entonces, los demás, por favor, ¿qué opinan? Adelante. Doctor, Adelante, por favor. doctor, disculpe, leí un poquito tarde. ¿Cree que pueda volver a subir así poquito a poquito porque lo estoy grabando para después revisar, por favor? Ya no, porque vamos a empezar a hacer lo que es la parte práctica. Doctor, Ya, adelante, por favor. yo estoy de acuerdo también. La pregunta número 10. Para que sea B, ¿no ve?
Sí. Correcto, ¿quién más? Y hay Doctor, otro buenas también, noches. número 2. Doctor, A ver, vamos con la 10 primero. ¿Estamos de acuerdo que esta tiene que cambiar a impétigo? sí, doctor. Sí, doctor, es la B, doctor. Sí, doctor. Bien. Ya. ¿Alguna otra duda, reclamo? Adelante, por favor. Doctor, buenas Como noches. decía, buenas noches. Dime, Sobre la dime. pregunta 16, Ya. Dame un segundo. sobre la pregunta 16, en la foliculitis, usted está preguntando sobre las causas, ¿no ve? Y ¿la puede poner un ratingo, por favor, doctor? Ya. La foliculitis que dijo, ¿no ve? Que produce infección, pero una pregunta, aquí dice que la causa es el estafilococo dorado y el estreptococo piógenes. Y ahí solamente tiene el estreptococo piógenes, pero no hay el estafilococo dorado. Eso quería preguntarle. Bueno, el dorado se conoce como aureus. Es otro nombre. Un segundo. Ya, doctor, gracias. Ya, por ejemplo, digamos, el piógenes lo van a ver como, digamos, los grupos beta hemolíticos. Entonces, esa es un poquito, digamos, lo que es la parte de dificultad. Cuando, digamos, a veces se manejan dos nombres entre lo que es la parte de lo que es la parte de lo que son, digamos, los estreptococos, entonces, o estafilococos, entonces manejan dos nombres. Entonces, esa es buena observación, pero digamos en este caso el dorado o aureus, porque viene de oro, por eso es el nombre. Bien, ¿alguna observación más con lo del examen, por favor? Sí, doctor, la número 2. A ver, vamos a ver la número 2. Ya, En su diapositiva está la edad de inicio. claro, pero busca como neonato, en lo que son en las variantes de acné, formas especiales de acné. Sí, doctor, está en formal, doctor. ¿No ve? Está en acné como neonatos. Ya, entonces, Ok, y la número 7, doctor, ¿puede pasar otra vez, por favor? ya. Por eso es que, digamos, a veces hay palabras, o sea, quiero que se den cuenta, digamos, como ha habido ahora, digamos, neonato o recién nacido es lo mismo. Entonces, aureus dorado es lo mismo. Entonces, puede haber, digamos, esas pequeñas diferencias. La número 7 en este caso no es verdadera. Estigma. A ver, me están haciendo hasta a mí dudar. Pero igual trasnochados, vamos. Uh, Revisen, pues les digo con toda la confianza, vamos. legítima. Falta, doctor. Ulceración con una crosta adherente y gruesa. Así está en la diapositiva. Pero es falsa porque no es rosácea, doctor. ¿No ven? Ah, De impétigo. Por eso hemos mencionado por eso hace rato eso. Ya está. Es de impétigo, doctor. Correcto, vamos. Por eso les digo, o sea, de esta forma, no es que no es para criticarnos, sino digamos, de esta forma aclaramos esas dudas, lo que no hemos podido hacer en las otras oportunidades. A veces puede cambiar una palabra, por ejemplo, digamos, rosácea. Y en este caso, pues ya les expliqué, digamos, a un principio que ectima y era por lo que era esta variante, no era rosácea. Ya entonces, les va a tocar docentes con mucha mala intención, les voy a ser sinceros en lo que es la parte de las preguntas donde hacen, digamos, preguntas rebuscadas y cambian esas palabras. Por eso es que cuando lean,
observen estas pequeñas palabras de puente o nexo, como es el no. Entonces, toda la frase, digamos, por leerlo rápido, omiten, o sea, en forma automática. Por eso a veces es mejor leerlo 2 veces la pregunta con calma. Entonces, de esa forma, digamos, se resuelve. Bien. ¿Hay alguna duda, algo más, por favor? Bien. Entonces, bueno, ¿en qué consiste lo que es la parte de la actividad práctica? Y esto va por lo siguiente. Por favor, yo sé que algunos están con un calendario ahí a la mano. Tenemos a lo que es la parte de la presentación de lo que es todo lo que son lo que es la parte de los trabajos, hasta lo que es la parte de la conclusión del 13 de noviembre, que van a terminar lo que son la parte de los parciales. Hasta esa fecha tengo que tener lo que es la parte de sus historias clínicas. Ahorita estaríamos en oscuro, es porque estoy viendo lo que es la parte del calendario. De ahí, del 13 al 25, más o menos, que es un promedio de casi, a ver, casi 12 días, existe lo que es el inicio de sus exámenes finales. Entonces, después de esa entrega, hay 2 clases más que tendríamos para lo que es la parte de la defensa de sus trabajos. Entonces tenemos muy poco tiempo para las otras actividades. Por eso es que vamos a hacer lo que es la parte, digamos, de cómo se puede hacer lo que es la parte de el informe y cómo van a hacer lo que es la parte de la presentación. Por ejemplo, en este momento tiene uno una hoja bond, así digamos en blanco, entonces lo que va es directamente ya. Empezamos así. Listo. Entonces se va con lo que es la parte de la historia clínica dermatológica, entonces me van a iniciar entonces con lo que es la parte de paciente, los puntos, quién es el paciente, puede ser NN, puede colocar en cualquier lado de fecha que se está atendiendo a esa persona. Es una posibilidad, pueden revisar también lo que es la parte del internet para ver modelos de historias clínicas. Entonces, también que siempre se considera por lo que es la parte de las patologías de acuerdo a edades, sexo, edad. Ahora, para que su trabajo no me llegue sin su nombre, van a colocar el tratante y ahí van a colocar lo que es la parte de su nombre. Esto, digamos, en lo que son los datos generales que van a existir en lo que es la parte del paciente. Luego, por ejemplo, vamos a tener, digamos, un cuadro clínico de... Adelante. No pasa nada o no variaría nada si es que lo ponemos casi a lo último como médico tratante y nuestro nombre. No hay problema. Si lo colocan como sello de una... o pie de firma en la parte de abajo, no hay problema. Por eso es Ya, variable. ya, gracias, Entonces, doctor. ya. Entonces, pueden colocar lo que es la parte de acá. Perdón. Motivo de consulta. Puede mencionar el paciente esto, motivo de consulta, aparición de granos. Entonces, luego, después de eso, lo que es la parte de la
enfermedad actual. Entonces, sabemos lo que es la parte de colocar siempre, digamos, en lo que es la parte de recomendación, en lo que es la enfermedad actual, colocar cuadro clínico, pondremos bien. Por ejemplo, digamos, puede haber, digamos, o sea, como una enfermedad actual, como un cuadro clínico de más o menos 6 meses de evolución que nos puede referir al paciente. Eso es variable, con incremento de la presencia de pequeños granos en rostro hace 3 semanas. Entonces, al examen físico, lo que nosotros hacemos así, pueden colocar, si desean, también lo que son la parte de los signos vitales, pero como estamos haciendo una historia clínica netamente de dermatología, podemos colocar, fuera de lo que son la parte de, si consideramos los signos vitales, como antecedentes dermatológicos de importancia. ¿Qué es lo que consideramos en lo que son la parte de antecedentes dermatológicos de importancia? Si existen enfermedades dermatológicas en lo que es la parte de la familia, si consume tabaco, alcohol, tiene alergias, algún elemento, bien, entonces podemos colocar estos elementos que nos van a servir de datos para ver si es que está relacionado el cuadro que tenemos como enfermedad actual, si está relacionado a alguna de estas circunstancias. En el examen dermatológico, entonces, directamente, ¿qué región está afectada? Por ejemplo, aquí nos presentan en cara, entonces, rostro, entonces 2 puntos. Nosotros hacemos lo que es la parte de expresión. Por ejemplo, si solamente tenemos esas lesiones como comedones, en lo que es la parte de región frontal, entonces, en alas nasales, entonces tenemos nuestro examen físico. Si hay alguna otra lesión, algo más, la podemos considerar. Si no, ahí termina. Tenemos, entonces, lo que hacemos, lo que es la parte de colocar lo que es la parte de nuestra impresión diagnóstica. Esto puede ser, digamos, si consideramos solamente que sea acné vulgar,
posibilidad de que alguien piense que sea una dermatitis eruptiva, le vamos a mencionar, podemos considerar, pero no se olviden que los comedones son específicos para lo que es la parte del acné. Entonces, si esta no corresponde, pues no trabajamos. Si manejamos solamente como acné, listo. De ahí a lo que hacemos, lo que es la parte del... Bueno, no me va a salir ordenado, pero está bien. La parte de la conducta o tratamiento. Los puntos. ¿Qué esquema van a ver? Van a indicar entonces en este paciente. Entonces, de esta forma, van a poder presentar una historia clínica de tipo dermatológica. Ahora, cuando una vez que han presentado esta historia clínica, entonces vamos a ver lo que es la parte de, bueno, vamos a tomar una de estas fotografías de préstamo, ya, esta, ya. Copiar y vamos a usar un nuevo para presentación, diseño, le vamos a poner ya de Tim Marín lo tengo ya tú. Ya listo, este ya. De ahí colocan lo que es la parte de su nombre. Cogen los colores, por ejemplo, digamos aquí hay una mala combinación, entonces colores claros, letras oscuras. Entonces aquí ya vamos a tocar entonces en lo que es la parte de, denme un segundo, entonces vamos a pegar, ahí, plan, listo. En su misma historia, entonces pueden colocar de esta forma. No me está gustando el color. Bien, aguárdenme un segundo, yo sé que se está entrecortando lo que es la parte de la imagen, ahorita les voy a mostrar esto. Denme un segundo. Por favor, voy a dejar de compartir y voy a compartir toda la pantalla.
Bien, de acá nos estamos prestando una imagen. Digamos, hemos sacado lo que es la parte de la fotografía de nuestro paciente. Empezamos a hacer lo que es la parte de nuestro caso clínico, nuestro nombre. Se ve la imagen, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bien, entonces en los datos que estamos teniendo acá en lo que es, lo que hemos hecho en nuestro informe de lo que es la parte de historia clínica, tenemos los datos generales. Entonces lo vamos a presentar en un PowerPoint así cortito. Caso clínico. Paciente tantos, médico tratante. Entonces, tenemos motivo de consulta. Vamos a mencionar en este caso lo que es la parte de aparición de granos, como nos ha hecho el paciente. Listo. Enfermedad actual, sencillamente agarramos. Esto. Siguiente imagen. Bien, son 5 diapositivas. Se pueden hacer menos o utilizar mejores diapositivas que se pueden escoger. Entonces, bien, el día de hoy, digamos, cuando llegan a presentar su trabajo, entonces va así, digamos, el día de hoy voy a presentar mi caso clínico. Soy el doctor Tantos, hemos hecho lo que es la parte de dermatología, me ha tocado un paciente de nombre Tantos, de tantos años, y esto se atendió en tal fecha. Entonces, ya tenemos los datos generales. Él acude al consultorio refiriendo que ha tenido lo que es la parte de erupción o presenta aparición de granos. Cuando se le pregunta al paciente con la evolución, indica que este cuadro clínico tiene más o menos 6 meses de evolución, lo hacen si quiere más esquemático esto, y que esto ha ido aumentando lo que es la parte de la presencia de estos granos a nivel del rostro hace 3 semanas. Al momento de realizar lo que es la parte de la exploración física, lo que es la revisión de las mismas, se pudo observar lesiones de tipo comedón diseminadas en lo que es la parte de región frontal, región geniana, en región del ala nasal, que presentan estas características, no observándose otra presencia de lesiones, fístulas o, si tenemos aparte de comedones, pequeñas pápulas. Entonces vamos indicando lo que estamos encontrando. Bajo estos criterios de diagnóstico, entonces ya se ha considerado lo que es la parte del diagnóstico, lo que es la parte de acné. Entonces, el esquema de tratamiento que estoy utilizando es este. Esa es la forma, digamos, de presentarlo. Ahora, si hay alguna duda, algunos compañeros que digan, pues esto no me parece acné, más me parece, digamos, una escabiosis. Entonces, defiende y dice, bueno, se ha explorado y el tamaño de estas lesiones son de 1 milímetro, no hay trayectos, no hay fístulas, no hay secreción, tampoco coloraciones en otro sitio. Entonces, que el paciente también ha respondido al tratamiento con tal medicamento. Listo. Y ahí se acaba lo que es la parte de la presentación del caso. Entonces puede preguntar a alguien y modificar esta parte del hallazgo. Porque puede ser, digamos, como hemos visto lo que es la parte de la dermatitis. De las dermatitis son variables, no siempre puede ser de un solo tipo, se puede considerar otro. Entonces puede ser que alguno diga, a mí me parece que no corresponde a eso. Por esto, por esto.
O la otra persona puede responder y decir, bueno, mi paciente tenía estas características y se ha excluido ese diagnóstico porque no presentaba esto y esto, nada más. ¿Se ha entendido lo que es la parte de cómo va a ser lo que es la evaluación de la parte de la actividad práctica? ¿Están ahí? Sí, Sí, doctor. doctor, se Sí, entendió. doctor, se entiende, gracias. ¿Ya? Entonces, de esa forma, como pueden ver, digamos, de la misma historia clínica que ustedes han presentado, entonces nos sirve. Ahora, en lo que es la parte de dermatología, cuando vemos pacientes, el envejecimiento de la piel junto con lo que son los factores de exposición solar, por ejemplo, digamos, lo que es la parte del tabaco, el alcohol, van a incrementar lo que es la parte de sustancias tóxicas, lo que van a producir daños a nivel de lo que es la parte hepática, lo cual va a retener productos tóxicos, lo cual va a producir que haya un envejecimiento de la piel, va a haber una mayor predisposición a lo que son la parte de las foliculitis, a la aparición de acné, también de lo que son la parte de sobreinfecciones o infecciones de tipo secundaria. Antecedentes familiares de una patología, entonces nos orientan a que puede ser de tipo de herencia, y de esa forma vamos a ver que muchas veces solamente se puede hacer tratamientos de sostén, mantenimiento en esos casos. Podemos ver, digamos, de tratar de disminuir lo que son los anticuerpos, los autoanticuerpos. Se puede pensar o recomendar en lo que es la parte de utilizar interferones, se puede utilizar lo que es la parte de plasmaféresis, se puede utilizar la idea de hacer una hemodiálisis, entonces dependiendo del tipo de caso. Si existen alergias, si es una dermatitis de pañal o una dermatitis de contacto, entonces ya sabemos de que hay una sustancia química que va a producir eso. Los medicamentos también para ver de que muchas veces pueden producir algún tipo de patologías o exacerbar otras. Entonces, esos elementos nos sirven en lo que es la parte de preguntar a los pacientes. Entre mejor podamos preguntar, entonces más fácil va a ser lo que es la resolución de los diferentes casos que nos lleguen a tocar. De la misma forma, eso les va a servir en lo que es la parte de medicina interna. Igual sirve para cirugía traumato, entonces de cómo van abordando. Lo único que acá, la diferencia que en la parte de dermatología no utilizamos tanto lo que es la parte de revisión del sistema por sistema. Por ejemplo, no vamos a colocar sistema cardiovascular, o sea, corazón, rítmico, regular, normofonético, con frecuencia cardíaca, tanto no colocamos mucho eso. Ese es el defecto, digamos, cuando son especialidades muy pequeñas, igual como oftalmología, directamente a lo que es el motivo de consulta nos dirigimos. De la misma forma, digamos, respiratorio, gastrointestinal, no lo colocamos. En algunos casos, inclusive enzimas digestivas mejoran lo que es la parte de la calidad de piel. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a eliminar estos productos tóxicos, lo cual al eliminarlos estos, con enzimas digestivas, lo que hacemos es ayudar al hígado que se desintoxique y de esa forma podemos producir una estimulación a una exfoliación y una mejora en lo que es la parte de la piel. Bien, entonces yo creo que ya está claro lo que es la parte de lo que es la parte práctica. Entonces, por favor, ya les he dado también lo que es la parte de cómo van a mandar lo que son la parte de los informes. También tomen previsión, por favor, que ya terminando sus exámenes, prácticamente casi a las 2 semanas, 12 días, ya empiezan lo que son los exámenes finales. Y para lo que es la parte de la fecha denme un segundo, por favor, para fechas tenemos el 16 y el 23, tendríamos como fechas para lo que son la parte de exposiciones. Emerson, adelante, por favor. Doctor, lo que es llenado, ¿tiene que ser manuscrito o puede ser computadorizado? Mira,
Ambos sirven, la verdad que ambos sirven, pero no se olviden que tenemos letra de médico porque hemos aprendido a tomar apuntes a la velocidad de la luz. Entonces tarda un poco más en revisar eso. Pero si quieres, puedes hacerlo, digamos, en forma manual, pero no se olviden que van a enviar por vía digital, o sea, los complica un poquito más entre querer digitalizar un manuscrito versus a lo que es un Word, un PDF transcrito. Ya, Entonces, doctor, muchas gracias. esa, digamos, sería la ventaja de presentarlo en formato digital para que llegue un poco más rápido. Pero también es válido, no hay problema. Pueden hacer manuscritos, sacar una buena captura de pantalla. Entonces, y eso se envía. Lo importante es que de su mismo caso, como están viendo, digamos, del mismo caso que ustedes van a observar, ya sea de un paciente, un familiar, una amistad, entonces pídanles en buena manera, en forma cordial, digamos, una fotografía para registrar lo que es la parte del inicio del tratamiento y lo que es la evolución de la misma, porque en dermatología tienen que acostumbrarse a sacar fotografías. Yo considero que es bastante importante esto porque cuando ustedes ven al paciente por primera vez, sacar una fotografía cuando van iniciando el tratamiento y cómo se va resolviendo, para que se eviten de que en algún momento digan, pero ha empeorado, no estaba así antes. Entonces, para evitar, digamos, esas situaciones, entonces hay que ir viendo la evolución de los pacientes y muchas veces es mejor tener una imagen de fotografía que nos va a permitir a nosotros recordar cómo estaban esas características. Y como han podido ver de su misma historia clínica, va a ser lo que es la parte de la presentación y defensa de su caso. Doctor, Adelante, Eduardo. el tema de las imágenes iría en lo que es la disertación, ¿no? Puedes colocar en tu informe, es válido, también en lo que es la parte de la presentación. Y cuando sea lo que es la parte de la presentación, como en este momento estamos conectados todos en la plataforma, entonces están habilitados ustedes igual para compartir pantalla. Entonces van a poder utilizar el rol también de docente, entonces van a poder utilizar lo que es la parte de compartir pantalla y van a poder presentar su caso. Terminan su caso, cierran presentar pantalla y de esa forma todos vamos a poder ver, digamos, el trabajo. Y tu trabajo se va a valorar, digamos, en lo que es la parte de la exposición y también de la lesión que nos vas a mostrar y como vamos a estar todos viendo, vamos a ver si se ha hecho una buena apreciación o puede ser que también exista alguien que haya visto algo que sea diferente, ¿no? Y que pueda parecer otra patología, como ahora hemos hablado en lo que es la parte del examen, es para que, digamos, se vea, digamos, de que siempre se tiene que aceptar las opiniones de otras personas, no ser intransigente o cerrarse, sino que de esa forma, digamos, podemos despejar dudas y también, digamos, mejorar lo que es la parte de conocimiento. Ya, doctor, gracias. De nada, Eduardo. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo más. Yo sé que están cansados, han tenido un día bastante ajetreado también. Seguimos con lo que es la parte de clases y también falta mucho para lo que es la parte de los exámenes que tienen que seguir estudiando. Bien, vuelvo a preguntar. Si no hay más dudas, no hay más comentarios, les deseo que tengan unos buenos días, que esta semana sea bastante productiva, éxito en lo que es la parte de los exámenes y cuídense mucho. Vayan aprovechando también el tiempo, por favor. Adelante, por favor. Bien, bien, entonces vamos a dar por finalizada la clase. Ha sido un gusto conocerlos en persona, sé que no hemos podido tener, digamos, esa posibilidad de poder interactuar mucho más antes, pero son las posibilidades que nos han dado lo que es la parte de la distancia y lo que es esta emergencia sanitaria. Pero en lo que se pueda colaborar y ser en forma
práctica, entonces estamos para ayudarles. Bueno, que pasen una buena noche. Ya, doctor, muchas gracias. Muy amable. Muchas Gracias, gracias. doctor. Cuida. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Que tenga una semana de Buenas mucho noches. éxito. Gracias, Poliana, gracias. Que tengan buenas noches todos. Igual éxito en los exámenes. Gracias. Gracias.